Buenas noches, acá estamos listos para empezar otra de nuestras catequesis sobre el credo. Hoy, para seguir recordando lo que nos dice el catecismo, o bien la misma Iglesia, acerca de la Iglesia. Estamos en esta parte del credo en la cual afirmamos que creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Así que mientras nos vamos conectando, recordamos un par de cositas. Perdón que uno sea repetitivo, ¿sí? Pero me parece importante recordarlo. No es mi intención en estos pequeños encuentros decir todo lo que dice el catecismo. La verdad que ni siquiera llegamos a resumir lo que dice el catecismo porque es un montón, ¿sí? Simplemente comparto con ustedes algunas ideas que me llamaron particularmente la atención, con la intención de que después les sirva a ustedes al momento de que ustedes lean el mismo catecismo, ¿sí? Porque está bien que alguien te cuente lo que dice el catecismo, sirve como una introducción, pero siempre lo que más provecho nos da es leerlo uno mismo, ¿no? Ponerse en contacto directo con la palabra de Dios, con el catecismo. Buenas noches a los que se van conectando. Hola Mariela. Así que bueno, ya estamos casi listos para arrancar, ¿sí? Con el catecismo, con el compendio del catecismo, con la palabra de Dios y con el mismo catecismo. Y bueno, vamos a rezarle a la Virgen, ¿sí? Que es al mismo tiempo la hija y madre, la hija mejor de la Iglesia y madre de la Iglesia, ¿sí? Vamos a rezarle a ella para que nos acompañe en este encuentro, y al Espíritu Santo, que como vamos a ver, ¿sí? La Iglesia reconoce como el alma suya, el alma de la Iglesia. Bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a profundizar en este misterio que es la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola Olga, hola Danute, mamá, hola Teresa, hola María Elena, hola Gabriela, hola Mariela, me parece que ya había saludado. Bueno, entonces, vamos a nuestro tema, ¿sí? Estamos en la parte del credo en el cual creemos, confesamos que creemos en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. En la charla anterior, siempre siguiendo el esquema que propone el catecismo de la Iglesia católica, recordamos la Iglesia, cómo la Iglesia se va revelando, cómo se va manifestando, o dicho de otra manera, cómo Dios va revelando o manifestando a su Iglesia en su plan de salvación. ¿Sí? Y recordábamos estas etapas, ¿no? Como ya en los orígenes de la historia de la humanidad está prefigurada la Iglesia, está presente ya la Iglesia, cómo está prefigurada en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cómo fue instituida por Jesucristo durante su ministerio público, cómo se da a conocer y comienza su misión evangelizadora en Pentecostés, y cómo alcanzará su plenitud, ¿no? Y será consumada
cuando Jesucristo venga al final de los tiempos. Esto es la iglesia en el designio de Dios, en el plan de Dios. Y vimos también la vez pasada que la misma palabra de Dios habla de la iglesia, del misterio de la iglesia, y esto también hay que recordarlo, ¿no? Y lo digo ahora, al empezar. ¿Sí? Siempre que hablamos de la iglesia, nuestra iglesia, la iglesia católica, la única iglesia de Jesucristo, estamos frente a un misterio. ¿Sí? Esto lo explicábamos la vez pasada y lo recuerdo hoy. ¿Sí? Siempre hablar de la iglesia es ponerse frente a un misterio, ¿sí? A un misterio de nuestra fe. Por lo tanto, desde la fe y con ojos de fe se contempla este misterio para entenderlo de alguna manera. ¿Sí? Sin fe uno no termina de entender lo que es la iglesia. Bueno, la palabra de Dios nos habla acerca del misterio de la iglesia usando distintas imágenes. ¿Sí? La imagen, decíamos, de pueblo, predominante en el Antiguo Testamento, la imagen de cuerpo también, de alguna manera predominante, sobre todo en las cartas de San Pablo, en el Nuevo Testamento. Bueno, lo que nos toca ver hoy es profundizar un poco en estas imágenes que la palabra de Dios ofrece sobre la iglesia. ¿Qué tal, Ariel? Buenas noches. ¿Sí? Que nos ayudan a profundizar un poco en el misterio de la iglesia. Y siguiendo el hilo del catecismo, el catecismo se detiene sobre tres imágenes principales. La iglesia como pueblo de Dios, la iglesia como cuerpo de Jesucristo y la iglesia como templo del Espíritu Santo. Por eso, como siempre hacemos, vamos a ir recordando un poco lo que dice el catecismo y buscando el fundamento de estas cosas en alguna cita de la Sagrada Escritura. Hablemos un poquito de la iglesia como pueblo de Dios. ¿Sí? Hay un pasaje muy lindo de la primera carta de Pedro. Si me tienen paciencia, la voy a buscar. ¿Sí? Vamos a ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2. Ahí voy llegando. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Así le escribe San Pedro a los primeros cristianos. Dice así: ustedes, está hablando a los que creen en Jesucristo, fíjense lo que dice: ustedes son una raza elegida, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que no habían alcanzado misericordia, ahora la han obtenido. Ustedes son un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Acá dice muchísimo San Pedro, solamente en este versículo, ¿no? Un pueblo, una comunidad, ¿sí? Un conjunto de personas, adquirido, algo de eso recordábamos la vez pasada, ¿no? Consagrado, ¿sí? Que de alguna manera no se pertenece porque pertenece a otro, pertenece a Dios. Y uno podría preguntarse también cómo fue adquirido este pueblo. Bueno, sabemos que la palabra de Dios, sobre todo las cartas del Nuevo Testamento, nos dicen: es un pueblo que fue adquirido al precio de la sangre de Jesucristo, del Cordero del que nos habla el Apocalipsis. Y es un pueblo que tiene una misión. Y acá lo dice maravillosamente San Pedro. Esta misión es anunciar las maravillas del que lo llamó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Sí? Anunciar las maravillas de Dios, anunciar las maravillas de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios cuando nos dice esto, ¿no? De que nosotros somos un pueblo, y no cualquier pueblo? Eso va a decir ahora el catecismo también, ¿sí? Somos el pueblo de Dios. En el párrafo 781, donde empieza esta parte en el catecismo, dice, citando al Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, lo siguiente: Dios quiso santificar y salvar a los hombres
no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo. O sea que Dios quiere la salvación de los hombres, como dice San Pablo, ¿no? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero Dios quiere que esta salvación se realice, ¿sí? O la realicemos los hombres, no de manera individual, aislada, ¿sí? Sino como parte de un pueblo. Y acá podemos entender eso que decía el Papa Francisco, ¿no? Que nadie se salva solo. Después podemos volver sobre esta frase porque hay que entenderla bien para no equivocarse, ¿no? Pero la realidad es esta, que nadie se salva solo. Todos nos salvamos por Jesucristo y como miembros de un pueblo, ¿sí? Que es el pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿sí? Por eso esto es doctrina constante y firme de nuestra Madre la Iglesia, que la salvación viene por Jesucristo y por la Iglesia, porque, también lo dice la palabra de Dios, son inseparables, ¿sí? Como la cabeza es inseparable del cuerpo. Pero bueno, el hecho de decir esto, ¿no? Que somos el pueblo de Dios, o que estamos llamados a ser pueblo de Dios, significa esto, ¿sí? Que nadie se salva solo. Nos salvamos como parte, como miembros de un cuerpo, de un pueblo, de una comunidad, ¿sí? Por eso, como dice también la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, hay del solo, ¿sí? Hay del que se corta solo, ¿sí? Este pueblo, la Iglesia, mientras peregrina en este mundo, como dice el Concilio Vaticano II, lleva en sí misma las imperfecciones de esta vida, ¿sí? Me puede gustar más o menos algunas cosas, algunas personas, algunas situaciones, pero es el pueblo del que soy parte, es la familia de la que soy parte, ¿sí? Por eso si realmente tengo fe católica, ¿sí? No me puedo cortar, no me puedo aislar, ¿sí? No puedo convertirme yo en una isla o aislarme en una isla de católicos, porque eso no es la Iglesia. Me parece que esto es un punto importante para tener en cuenta. Bueno, este pueblo tiene características muy definidas, dice el Catecismo, que lo distinguen de todo otro grupo religioso, étnico, político, cultural que podamos encontrar en la historia. Y esto también es un punto muy importante, ¿sí? La Iglesia Católica, hablamos de la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo, no es un grupo humano más, ¿sí? No es una simple sociedad humana. Y lo veíamos la vez pasada, es un misterio que tiene una parte visible, que somos por ejemplo nosotros, ¿sí? Pero que tiene una parte invisible, divina, que es la gracia de Dios, que son los sacramentos, que es la palabra de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo. Por eso mismo, porque la Iglesia no es una sociedad humana más, no se la entiende con simples criterios humanos o paradigmas humanos, para usar una palabra más moderna. Es muy interesante esto que dice acá el Catecismo, algunas características que definen al pueblo de Dios. Justamente, en primer lugar esto, que es de Dios, ¿sí? Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, pero Él sí, adquirió para sí un pueblo que antes no era pueblo. Y es lo que dice la carta la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, ¿sí? Por eso es un pueblo que pertenece a Dios. Eso ya le da una dimensión distinta a cualquier otro grupo humano. ¿Cómo se llega a ser miembro de este cuerpo? No por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, es decir, por la fe y el bautismo. Este pueblo tiene un jefe, una cabeza, ¿sí? Que es el mismo Jesucristo, el Mesías, ¿sí? Este pueblo tiene una identidad, que es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios. Este pueblo tiene una ley, ¿sí? Que es el mandamiento nuevo del amor, amar a Dios como el mismo Cristo nos enseñó y al prójimo también. Este pueblo tiene una misión, ser sal y luz de la tierra, como decía San Pedro, ¿sí? Anunciar las maravillas del Señor. Este pueblo tiene un destino, que es el reino de Dios, ¿sí? Lo repite siempre la enseñanza de la Iglesia, ¿no? La Iglesia en este mundo
es un germen, es un comienzo del reino de Dios. No es todavía el reino de Dios en su plenitud, ¿sí? Pero bueno, su misión, su destino, su meta es llegar a esta plenitud del reino de Dios cuando Cristo vuelva al final de los tiempos. Y además hay algo que caracteriza a todos aquellos que pertenecemos a este pueblo, ¿sí? Es un pueblo sacerdotal, profético y real. Decíamos que se entra a formar parte de este pueblo por el bautismo, ¿sí? Y por el bautismo todos somos hechos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento hay un sacerdote, un profeta y un rey, que es Jesucristo. El bautismo nos une a Jesucristo, por eso cada cristiano que está unido a Jesucristo por el bautismo participa de la misión sacerdotal, profética y real de Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué significa participar de la misión sacerdotal de Jesucristo? Y bueno, el sacerdote, ¿qué es lo que hace? Lo principal del sacerdote es ofrecer sacrificios agradables a Dios. Jesucristo se ofreció a sí mismo. Por Jesucristo, cada uno de nosotros puede ofrecer su vida como un sacrificio agradable a Dios. ¿Cuál es la misión profética de Jesucristo? Y bueno, anunciar la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios. Bueno, también dice el catecismo, en la medida que cada cristiano recibe en la fe la palabra de Dios y da testimonio de la palabra de Dios, es un profeta. ¿Sí? ¿Y qué significa participar de la misión real de Cristo Rey? Y bueno, someter a Jesús las cosas que están en mi poder, ¿no? Entregarle a Jesucristo como mi Rey, ¿sí? Mi vida, lo que uno puede hacer en su ambiente, ¿sí? Eso también es participar de la misión profética, de la misión real de Jesucristo, ¿sí? Por eso no es un pueblo cualquiera, es un pueblo santo, es un pueblo consagrado, es un pueblo sacerdotal, profético y real. La iglesia también es el cuerpo de Cristo. Yo quería recordar algunas citas, sobre todo de la carta a los Efesios, donde San Pablo habla un poquito más o desarrolla un poquito más esta idea, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, al primer capítulo de la carta a los Efesios, de tanto saludo a Pablo, que recién se conectó, vamos a ir al primer capítulo de Efesios, versículo 22. A ver si llego. Espera que me pasé. Efesios 1, 22 y 23. Dice así: Dios puso todas las cosas bajo sus pies, es decir, los pies de Jesucristo, y lo constituyó por encima de todo, cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, plenitud de aquel que llena completamente todas las cosas. Y si vamos al capítulo 2, versículo 14, leemos: Cristo es nuestra paz. Él ha unido a los dos pueblos en uno solo, derribando el muro de enemistad que los separaba. Así creó con los dos pueblos un solo hombre nuevo, en su propia persona, restableciendo la paz, y los reconcilió con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz. ¿Sí? La cruz de Cristo trae la paz, porque la cruz de Cristo derriba todas las barreras o murallas que pueda haber entre los hombres y hacen que los hombres en Cristo puedan llegar a ser un cuerpo, un pueblo nuevo. ¿Sí? Efesios 4, 11. ¿Sí? También nos habla del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y de cómo actúa el Espíritu de Dios en esto. ¿Sí? Cristo comunica el don a unos de ser apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores o maestros. Así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la santificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Y sigue: así dejaremos de ser niños sacudidos por las olas y arrastradas por el viento de cualquier doctrina, a merced de la malicia de los hombres. Por el contrario, viviendo en la verdad y en el amor, crezcamos plenamente unidos a Cristo,
Él es la cabeza y de Él todo el cuerpo recibe unidad y cohesión gracias a los ligamentos que lo edifican. Así el cuerpo crece y se edifica en el amor. ¿Sí? Cristo es la cabeza y de Él recibe unidad todo el cuerpo. Cuando la palabra de Dios nos dice que la iglesia es cuerpo de Cristo, ¿sí? Nos está diciendo no solamente que somos un grupo de personas que estamos reunidos alrededor de Jesucristo, sino lo dice textualmente el Catecismo, en el párrafo 789, sino que, dice así, leo textual, no solamente la iglesia está reunida en torno a Él, es decir, alrededor de Él, ¿sí? Sino que está unida en Él. Como varias veces Jesús dice en el Evangelio de Juan, ¿sí? Haremos morada en Él. Por eso la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo nos habla de esta unidad, ¿sí? Unidad entre nosotros que tiene como fundamento la unión personal de cada uno de nosotros con el mismo Jesucristo. ¿Sí? Una unidad que no ha abolido la diversidad de los miembros, dice también el Catecismo. Recordábamos la semana pasada lo que dice San Pablo a los Corintios, ¿no? Donde hay un cuerpo que tiene distintos órganos y cada órgano tiene una finalidad y todo es para el bien común y todos son necesarios y no se pueden excluir uno del otro. ¿Sí? Y Cristo es la cabeza y sobre esto hay que darle mucha vuelta y pensarlo. ¿Sí? Cuando hablábamos de Cristo, del pueblo, de la iglesia como pueblo, decíamos, tiene un jefe. ¿Sí? Y ese jefe es Cristo. Y acá tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. ¿Sí? Miren lo que les voy a decir. Es un pueblo que no es democrático, porque no elige a su jefe o a su cabeza por elección, por votación. Todo lo contrario, Él nos eligió a nosotros y Él nos llamó a formar parte de este cuerpo, en la medida que estamos unidos a Él y podemos estar unidos entre nosotros. ¿Sí? Por eso hablamos de un jefe, por eso hablamos de una cabeza, por eso hablamos de un rey y no de un presidente. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Por eso, ¿quién es el que tiene la última palabra en la iglesia? La última palabra en la iglesia la tiene Jesucristo. ¿Sí? Ni siquiera el Papa. ¿Sí? La tiene Jesucristo. Me vienen en mente las palabras de Benedicto XVI, cuando todavía era cardenal, y él decía, ¿no? El Papa no es un monarca absoluto, ¿no? Como esos reyes que hubo en una época de la historia. No es un monarca absoluto cuya voluntad tiene fuerza de ley. Si el rey dice esto, es ley. No, no es así en la iglesia. ¿Sí? El Papa es testigo de la tradición, de lo cual toma su autoridad. Así decía Benedicto XVI. Interesante. Y hablando de esta imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo, que nos habla sobre todo de la unión entre Cristo y nosotros, que somos sus miembros, el Catecismo introduce otra imagen, que también aparece, sobre todo en las cartas de Pablo, que es la imagen de la iglesia como esposa. También en el Apocalipsis, si ustedes van al último capítulo, al final, eso también lo recordábamos la vez pasada, ¿no? El Espíritu y la esposa dicen, ven, Maranatá, ven Señor Jesús. ¿Y cómo se relaciona esta imagen de la esposa y del cuerpo? ¿Sí? Porque la unión que se da entre Cristo, cabeza, y nosotros, cuerpo, es como la unión que se da entre un esposo y una esposa. Acá hay una cita genial de San Agustín en el Catecismo, que dice así, ¿sí? Hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, como cuerpo, esposa. ¿Sí? Se las leo de vuelta y despacito y después búsquenla ustedes, está en el párrafo de 796. ¿Sí? Hay en efecto dos personas diferentes, y no obstante no forman más que una en el abrazo conyugal. Como cabeza, él se llama esposo, como cuerpo, ella se llama esposa. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice acá San Agustín? Si él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, y el cuerpo y la cabeza están unidos. ¿Sí? Pero ¿qué clase de unidad es esta? Es la unidad del abrazo conyugal. ¿Sí?
Y interesante, ¿no? Porque también lo dice San Pablo ahí en la carta a los Efesios, ¿no? Cuando habla del matrimonio y del matrimonio como signo, el matrimonio cristiano, ¿no? Como signo de la relación entre Cristo y su iglesia. Bien, y para terminar, ¿sí?, esta tercera imagen de la que nos habla acá el catecismo, que es la iglesia como templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros sabemos que cuando hablamos de templo hablamos de un lugar físico o no, un ámbito, un espacio en el cual Dios se hace presente de manera muy especial. Nosotros sabemos que Dios está en el cielo, la tierra y en todo lugar, como dice, como aprendíamos antes en el catecismo. Pero también sabemos que en algunos lugares, en algunos ámbitos, en algunos espacios, Dios se hace presente de manera muy especial. Por ejemplo, en la humanidad de Jesucristo. En la humanidad de Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos, habita corporalmente la plenitud de la divinidad. ¿Sí? Por eso el templo es Jesucristo, la humanidad de Jesucristo, como cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, después de haber expulsado a los vendedores del templo de Jerusalén: ¿sí? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a resucitar, lo voy a reconstruir. Él hablaba del templo de su cuerpo, dice el evangelista. Vamos a leer de la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 2 Corintios 6, 16. Dice así San Pablo. ¿Dónde está? Dice, bueno, voy a tomar desde un poquito antes para que se entienda, desde el capítulo 14, 2 Corintios 6, 14. Dice: no tengan relaciones indebidas con los que no creen. ¿Qué tienen en común la justicia con la iniquidad o la luz con las tinieblas? ¿Qué entendimiento puede haber entre Cristo y Belial? ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios viviente. Como lo dijo el mismo Dios: yo habitaré y caminaré en medio de ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sí? La iglesia es templo de Dios, templo del Espíritu. Recordemos las palabras de Jesús: a donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Lo mismo que dice Jesús: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Por eso la iglesia, comunidad, unida a Jesucristo, unida en Jesucristo, es un lugar especialísimo. No digo lugar porque suena muy físico, ¿no? Es un ámbito especialísimo donde Dios se hace presente. Como se nota muchísimo en los primeros cristianos. ¿Cuántos se convertían viéndolos a ellos? Mirad cómo se aman, se decía de los primeros cristianos. Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando dice que la iglesia es templo del Espíritu Santo? Y otra vez tenemos una genial de San Agustín, citada por el Catecismo. ¿Sí? Dice: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para sus miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Sí? O sea, el Espíritu Santo es el alma de la iglesia. ¿Sí? Lo que es el alma para el cuerpo nuestro, lo es el Espíritu Santo para la iglesia. ¿Qué hace el alma? El alma sobre todo da vida a la iglesia. Eso es. Que no habla necesariamente de la santidad del que recibe ese carisma, sino que son gracias para el crecimiento de la iglesia, o sea, dones espirituales, gracias, ¿no? Auxilios divinos. Y acá, y con esto termino, ¿sí? Siempre recordemos, y lo veíamos la vez pasada, me parece, ¿cuál es el carisma más importante? San Pablo habla de los carismas en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, y él habla de los carismas, ¿no? Del apostolado, de la evangelización, del don de lenguas, del don de interpretarlas, etcétera, etcétera. Pero él dice, pero el carisma más importante de todos es el carisma de la caridad, es la caridad. ¿Sí? Por eso acá el Catecismo dice, ¿sí?, que en esto hay que tener mucha prudencia con los carismas, que hay que estar siempre sujetos a la autoridad de la Iglesia, que es la que discierne si algo es o no un carisma que proviene auténticamente del Espíritu Santo, y como un criterio fundamental, ¿sí?, recordar que la caridad es la medida de los carismas. Eso está buenísimo.
¿sí? Los carismas a veces algunos piensan que se manifiestan en cosas extraordinarias o raras o llamativas o con una especie de electroshock. Y no es así, ¿sí? La caridad es la medida de los carismas. Y volvamos otra vez, vuelvan si quieren ustedes otra vez a recordar lo que en la carta a los Gálatas San Pablo menciona como frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Si está actuando el Espíritu, si es un auténtico carisma, tienen que verse esos frutos. Y el más importante de todos es la caridad. San Pablo en la primera carta a los Corintios es muy claro y muy tajante, ¿sí? Aunque yo eche mi cuerpo a las llamas, aunque distribuya todos mis bienes a los pobres, aunque hable todas las lenguas, si no tengo caridad, no me sirve para nada, ¿sí? Por eso ese es el don más perfecto al que todos tenemos que aspirar. Y eso es lo que dice San Pablo. Y lo hemos recibido por el bautismo y por la confirmación, ¿sí? Porque hemos recibido el don del Espíritu Santo, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Bien, hasta ahí lo que quería compartirles. Ahora me gustaría, si hay, escuchar alguna pregunta o comentario de parte de ustedes. A ver. Un segundito, por favor. Bueno. Pueden enviar alguna pregunta o comentario. Entonces, bueno, repasemos un poquitito, ¿no? O sea, esto del misterio de la Iglesia, que es algo querido por Dios. Eso recordábamos la vez pasada, al hablar de la Iglesia en el plan, en el designio de Dios. La Iglesia, decíamos hoy, que no es una simple institución humana, que no es un grupo humano más, no es una ONG, no es un país, no es una empresa multinacional, es otra cosa la Iglesia. Es un pueblo que tiene características muy definidas, ¿sí? Es un cuerpo donde hay diversidad de miembros, pero hay una sola cabeza y esa cabeza es Jesucristo. Es un templo, no necesariamente físico, en el cual se hace presente y operante el Espíritu de Dios. Y por eso vuelvo a decir lo que decía al principio, ¿no? La Iglesia es un misterio. La Iglesia es un misterio. Y la Iglesia es la frágil barca de Pedro, sacudida por las olas, y en la cual hasta los mismos apóstoles a veces le agarra miedo y parece que la Iglesia se va a hundir, ¿no? Pero al mismo tiempo la Iglesia es la depositaria de esa promesa que Jesús le hizo también a Pedro. ¿No? Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, todos los poderes del infierno van a atacar a la Iglesia. Lo van a hacer a lo largo de la historia y como nos recuerda en estos últimos días del año litúrgico la palabra de Dios, sobre todo en el Apocalipsis, a medida que nos acerquemos al final de la historia, ¿sí? Esos ataques van a ser cada vez más fuertes y muchos van a caer. Eso también dice la palabra de Dios, ¿sí? Pero tenemos la promesa de Jesucristo. Las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Sí? Y por eso, perdón que abunde sobre algo que decía al principio, ¿no? Porque es algo misterioso la Iglesia, porque no es solamente humana. La Iglesia no termina en los pecados de sus miembros, en los escándalos de sus miembros. ¿Sí? Esto también lo dice Jesús. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que escandaliza a uno de estos más pequeños. Mejor sería que le aten una piedra de molino y lo arrojen al fondo del mar. Digo, duelen, nos escandalizan, nos entristecen, no podemos defender lo indefendible, pero al mismo tiempo, esto es lo que quiero decir, no son un motivo desde la fe para cortarse, aislarse de la Iglesia y de la Iglesia visible, la Iglesia jerárquica, esta Iglesia.
con estos fieles, con estos pastores, con este papa. ¿Sí? Por eso tenemos que todos nosotros cristianos católicos, ¿sí? Tener ojo, una visión de fe al contemplar la Iglesia. ¿Sí? No resignarnos a sus miserias, a sus límites, pero saber que no es solamente eso, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está actuando en la Iglesia. Como dijo también Jesús, ¿no? Mi Padre no descansa y yo tampoco. O sea, la Iglesia es este templo de la Trinidad. Y Dios está presente y operante, la misma Santísima Trinidad está presente y operante en esta Iglesia. ¿Sí? En esta Iglesia, con todo lo que uno pueda decir acerca de ella. Acá tenemos un comentario de Marilena, dice: si el carisma más importante es la caridad, ser caritativo es estar atento a la necesidad de mi hermano, es decir, tener hambre y sed de justicia. Y bueno, me parece que sí, por supuesto. Sí, justamente recordábamos el domingo pasado, nos recordaba la palabra de Dios el juicio final, ¿no? Acerca de cuál va a ser la materia, sobre qué se nos va a juzgar. Bueno, claramente Jesús dice un par de cosas en el Evangelio, ¿no? Jesús nos dice, por un lado, que el que no cree en Él ya se condena. O sea que nuestra salvación pasa por la fe en Jesucristo. Pero también la carta de Santiago dice, la fe se tiene que manifestar en obras. O sea, creer en Jesucristo tiene que manifestarse en las obras que realizamos. ¿Y en qué obras? Y de manera especial en las obras de misericordia, ¿no? De las cuales nos hablaba el Evangelio el domingo pasado. Obras de misericordia corporal y espiritual, ¿no? Acá tenemos una pregunta muy interesante de Teresa. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta de que Jesús actúa si el Papa se equivoca? Es una pregunta muy importante, porque, miren lo que voy a decir, porque hay muchos cristianos católicos que piensan que el Papa no se puede equivocar. ¿Sí? Es verdad, ¿sí? La Iglesia misma define, en el Concilio Vaticano I, no segundo, primero, la infalibilidad del Papa. ¿Sí? Pero esa infalibilidad, habría que estudiar un poquito mejor cómo lo define la misma Iglesia, se aplica, se da dentro de límites y circunstancias bien concretas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si bien creemos que el Papa tiene una asistencia espiritual, un carisma espiritual para guiar a la Iglesia, ¿sí? Por supuesto, y que está ahí, me viene otra de Benedicto XVI, que también es un grande, Benedicto XVI. Benedicto XVI decía esto, ¿sí? Muchos dicen, al Papa lo elige el Espíritu Santo. Benedicto XVI decía, no, al Papa no lo elige el Espíritu Santo. Al Papa lo eligen los cardenales, asistidos por el Espíritu Santo. Después puede ser que algunos cardenales se dejen iluminar por el Espíritu Santo y otros no, decía Benedicto XVI. De hecho, estoy muy seguro que a lo largo de la historia hay varios papas que el Espíritu Santo no hubiera elegido. Sácala, ¿sí? Entonces, el Papa es un ser humano con un carisma muy especial, al que le debemos obediencia filial como católicos, ¿sí? Es Pedro, el Papa es Pedro, ¿sí? Pedro es al que Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es al que Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Pedro es al que Jesús le dijo, confirma en la fe a mis hermanos. Pero también Pedro es el que negó 3 veces a Jesucristo. Y Pedro es el que le dijo, aléjate, que estas cosas no te van a pasar, cuando Jesús habló de la pasión. Y a Pedro Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. Y Pedro es el que caminó sobre las aguas, pero se empezó a hundir. Y Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todo eso es el Papa. Y ahí también pasa nuestra fe. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, ¿qué quería decir? Que el Papa se puede equivocar en algunas cuestiones, no es infalible en todo lo que hace, ¿sí? Y la autoridad del Papa viene de esa cita de Benedicto XVI,
que yo les decía, ¿no? Que la autoridad del Papa viene a ser testigo de la tradición de la Iglesia. Tradición con mayúscula, tradición apostólica, que esto ya lo hemos explicado alguna vez, ¿no? Que es la tradición que viene de Jesucristo mismo por medio de los apóstoles. Y a la pregunta de Teresa, porque me fui un poquito por las ramas, porque la pregunta está muy buena. Dice, ¿cómo nos damos cuenta de que Jesús actúa? Y bueno, vamos al ejemplo de Pedro, ¿no? Pedro se equivocó. Hay un episodio en las cartas de Pablo en las cuales San Pablo reta a San Pedro. Búsquenlo después, investiguenlo un poquito. No les cuento más para ver si le queda a usted la inquietud de buscarlo, ¿no? Y bueno, hubo un Pedro que se equivocó y hubo un Pablo que lo retó. Pero también hubo un Pedro humilde que aceptó la corrección. ¿Sí? Y ahí podemos decir, ahí estaba actuando Jesucristo. ¿Y cómo sabemos que Jesús actúa? Y que la barca no se hunde. ¿Sí? Y esa, como dicen algunos, es una de las pruebas más fuertes de que esta iglesia es de Dios, no es nuestra. ¿Sí? Hace 2000 años estamos tratando de hundirla. Irónicamente digo, ¿no? Y todavía no se hundió. Y a pesar de todas las cosas, herejías, desviaciones, divisiones, etc., la Iglesia mantiene su unidad, la Iglesia mantiene su doctrina, ¿sí? La Iglesia mantiene su enseñanza, como dice también San Pablo, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Ahí está actuando Jesucristo y el Espíritu de Jesucristo. ¿Sí? Recordemos, en cierto sentido, no hay nada nuevo bajo el sol, ya está todo en los evangelios. Antes de que Jesús resucitado suba al cielo, lo dice uno de los evangelios, se me escapa ahora cuál, ¿sí? Los discípulos se postraron delante de Jesús, sin embargo, algunos dudaron. ¿Sí? Por eso, los santos están en el cielo, no es que el Papa por ser Papa ya es santo, y no es que el Papa por ser Papa no se vaya a equivocar nunca. ¿No? Y bueno, hablando de esa triple misión, sacerdotal, profética, ¿sí? Real, hay cosas en las cuales la cuestión se pone mucho más opinable, ¿sí? Lo doctrinal es menos opinable, ¿sí? Pero después hay cosas que son accidentales, circunstanciales, ¿sí? Por ejemplo, la Iglesia nos enseña que hay que cuidar la creación de Dios. ¿Sí? Ahora, la cuestión del calentamiento global no es una verdad de fe. La cuestión del calentamiento global no es un dogma, es una cuestión científica. Y hay algunos que están a favor y otros que están en contra. Entonces, si eventualmente el Papa tomara una postura con respecto al calentamiento global, lo pongo como ejemplo, y bueno, en eso uno puede estar de acuerdo o no, porque no está hablando de cuestiones de fe, sino de cuestiones científicas. Y ahí habla a título personal. ¿Sí? Ahí habla a título personal. Hay que también distinguir cuando el Papa habla como Papa y cuando el Papa habla a título personal. Las cuestiones de gobierno, que se llaman las cuestiones pastorales, ¿sí? Y bueno, ahí también son mucho más discutibles, opinables, ¿sí? Y uno puede disentir. Pero, en todo esto uno tiene que hacer todo lo posible para salvaguardar la unidad de la Iglesia. ¿Sí? Porque justamente la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene su rol, su misión, su función. ¿Sí? Como dijo alguien por ahí, ¿no? Pecar contra la unidad de la Iglesia es flagelar de nuevo el cuerpo de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos. O sea, hay que ser cristianos adultos, pensantes, pero una vez más, gente, hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Uno puede estar de acuerdo o no, entender mejor o peor algunas cuestiones de la Iglesia, del Papa o de los obispos, pero esta es la Iglesia. ¿Sí? Esta es la Iglesia de Jesucristo, ¿sí? De la que yo soy parte. Y a esta iglesia yo la amo, como se ama a una madre. ¿Sí? Y a esta iglesia yo quiero estar unido, aunque a veces eso duela. ¿Sí? Porque esta es la iglesia de Jesucristo.
y lo vuelvo a decir por enésima vez, es un misterio. Pero sin embargo Jesucristo actúa, la providencia de Dios actúa, el Espíritu Santo actúa en esta iglesia que a veces nos parece tan rara, pero que al mismo tiempo tiene la belleza de la esposa, ¿sí? Que va al encuentro del esposo. Eso lo dice San Pablo en sus cartas. Yo los tengo que preparar a ustedes como una esposa sin mancha ni arruga para que se encuentren con su esposo. ¿Sí? La iglesia también tiene esa belleza, que no es una belleza física, material, ¿no? Pero es la belleza de los santos, de los mártires, ¿sí? Es la belleza de su doctrina que vamos recordando, es la belleza de la gracia de Dios, es la belleza de tantos santos que, como dice el Papa Francisco, pueden estar al lado nuestro, los santos de la puerta al lado, y uno no los reconoce, ¿no? Los hermanos y hermanas que en el nombre de Jesucristo y por amor a Jesucristo se juegan en el servicio, en la caridad, en su trabajo, en el apostolado. Es bella la iglesia, ¿sí? Hay que saber verla y con ojos de fe, pero es bella la iglesia, ¿sí? Los pecados de algunos de los miembros de la iglesia o las equivocaciones de algún miembro de la iglesia, sea quien sea, ¿sí? No afean a la iglesia, por grave que sean esos pecados, porque es más grande la belleza de la iglesia. Y no estoy hablando de la iglesia de los apóstoles, ni de la iglesia de los santos padres, ni de la iglesia medieval. Estoy hablando de nuestra iglesia del siglo XXI. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos. Vamos a terminar por hoy. Nos quedarán 2 charlas, me parece, para terminar con este ciclo de catequesis de este año, ¿sí? Justamente para cerrar el tema de la iglesia siguiendo el esquema del catecismo. Muy bien, rezamos y terminamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos, que descansen. Recuerdo que este viernes tenemos la última charla de Doctrina Social de la Iglesia, ¿sí? A las 20 por esta página de Facebook. Vamos a hablar del liberalismo, del socialismo y del populismo desde la doctrina social de la Iglesia. Así que si alguno quiere estar, va a estar bueno compartir ese último encuentro. Bueno, buenas noches, que descansen y gracias por la compañía, gracias por las preguntas y los comentarios.